Dolor torácico, uno de los motivos de consulta más intimidantes para el profesionista de la salud. En este video vamos a ver el día de hoy cómo es que podemos hacer un abordaje muy desde mi perspectiva para que logres disuadir con mayor facilidad cuáles pueden ser las diferentes causas de este dolor y en cuáles son las que particularmente debes de poner atención por el alto riesgo del paciente que tiene de fallecer al momento de presentación de este dolor. Entonces, empecemos. Muy bien. Te pongo aquí en la pizarra uno de los principales modos de abordar el dolor en el tórax. Este lo puedes encontrar en muchos libros de texto, lo puedes encontrar en bastantes artículos, por supuesto, esquemas en internet. Yo lo uso porque en el día a día me sirve mucho cuando veo pacientes en urgencias con dolor en tórax. Básicamente esta manera de abordarlo nos dice que hay dos orígenes muy generales de dolor en el tórax, el origen cardíaco y el origen no cardíaco. Ok, empecemos a describir las causas cardíacas de dolor torácico. Las divido yo aquí en dos ramos. Se me hace interesante considerar que este dolor puede ser exclusivamente causado por isquemia cardíaca, como lo es el infarto agudo al miocardio, y por otras causas no necesariamente isquémicas, que también se le puede atribuir al funcionamiento del corazón o en general al aparato circulatorio. Pero muchas bibliografías las agrupan también en causas cardíacas. Una de esas puede ser una crisis hipertensiva, que como tal no es algo que dependa del corazón, pero una elevación abrupta de la tensión arterial puede llegar a causar dolor torácico. Asimismo, una estenosis aórtica, que a lo mejor muchos pudieran argumentar que esto también tiene un componente isquémico, se considera dentro de las causas de dolor cardíaco. Por supuesto, no todas las personas sienten dolor cuando están cursando con una estenosis aórtica, pero la pongo porque puede ser, por supuesto, un diagnóstico diferencial. La disección aórtica, que es cuando justamente con alzas de la tensión arterial y con ya un daño endotelial crónico se hace un falso lumen en la aorta, puede causar un dolor torácico muy intenso, un dolor que a veces es descrito como transfictivo, un dolor que se puede incluso sentir en la espalda. Es no nada más una causa de dolor cardíaca, sino que también una de las causas que puede desencadenar en la muerte del paciente. Las arritmias cardíacas, que también alguien pudiera cuestionar ahí que no todas las arritmias duelen. Más adelante voy a explicar cuáles en particular pueden generar dolor y cuáles pueden comprometer la vida del paciente. Las pongo aquí porque también pueden ser una causa importante de dolor torácico, y la pericarditis. Muy bien, las causas gastrointestinales de dolor torácico pueden ser varias. De hecho, aquí estoy poniendo las más frecuentes y no estoy poniendo aquellas causas que puedan tratarse como intraabdominales, como a lo mejor la pancreatitis por el dolor que llega a irradiar o a veces a referir al tórax, o por supuesto alguna afección de la vesícula biliar. Aquí estoy poniendo el ERGE, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es la más frecuente de todas, la causa más frecuente de dolor no cardíaco. Te pongo también aquí el espasmo esofágico, mucho menos frecuente que el ERGE, pero está referido en la bibliografía que hay espasmos tan fuertes que llegan a causar un dolor, e incluso los refiere todavía algunos libros por ahí de medicina como espasmos en cascanueces, haciendo alusión que a lo mejor son tan fuertes estos espasmos que pudieran llegar a romper las cortecitas de las nueces, ¿no? Las cáscaras de las nueces. El último que te pongo aquí, también afortunadamente no es tan frecuente, es la ruptura esofágica, en algunos libros también llamado el síndrome de Borjaví o Borjave, no sé cómo ahí lo pronuncien. Que desafortunadamente, si se deja progresar esta ruptura esofágica, el paciente se puede complicar bastante y puede, por supuesto, causar la muerte. Las causas pulmonares de dolor torácico suelen ser por lo general más peligrosas que las gastrointestinales, y desafortunadamente en ocasiones más frecuentes que estas últimas. Yo te pongo aquí la neumonía, que es un proceso inflamatorio. La mayoría de estas neumonías tienden a ser infecciosas, en la cual hay una inflamación sostenida del parénquima pulmonar que puede llegar a generar dolor, y este dolor se puede transmitir al tórax, particularmente cuando este proceso ya duró mucho tiempo y el paciente está con tos y tos y tos a cada rato.
Algo que tienes que tener también muy en cuenta en cuanto al dolor torácico pulmonar es que muchos libros lo describen como un dolor pleurítico. ¿Qué es esto? Que el dolor se modifica con los movimientos de la respiración. Entonces, cuando estés explorando a tu paciente o cuando estés haciendo el interrogatorio, el encontrar esta característica de dolor pleurítico te puede llegar a orientar a una etiología pulmonar. El neumotórax y la tromboembolia pulmonar son las causas pulmonares de dolor torácico que mayor riesgo de mortalidad le confieren al paciente, particularmente si el neumotórax es a tensión y, por supuesto, si la tromboembolia pulmonar abarca varios segmentos de la vasculatura pulmonar. Las causas musculoesqueléticas hasta cierto punto y dependiendo la población que presente el dolor torácico suelen ser más frecuentes. Aquí te pongo el clásico ejemplo de la costocondritis, que como su nombre lo indica, es la inflamación del cartílago de las costillas. Por lo general son pacientes que suelen tener el antecedente de algún trauma, actividad física bastante extenuante o pacientes que ya están acostumbrados a tener traumatismos, por ejemplo, deportistas o atletas. Por último, pero no menos importante, las causas psiquiátricas. Estas causas psiquiátricas llegan a tener desafortunadamente también bastante peso en la consulta de urgencias. Tienden a ser mujeres las que llegan a presentar este tipo de manifestación de la ansiedad o del ataque de pánico, que es el dolor torácico. Desafortunadamente, existe otra causa que hasta cierto punto también se detecta con bastante frecuencia, que simplemente es que tu paciente te está mintiendo. Estos tienden a ser pacientes que tienen bastantes ingresos por el mismo motivo de consulta, el dolor torácico y dolor torácico y dolor torácico. Son pacientes que a lo mejor ya hicieron bastante lectura al respecto y te saben hacer la pantomima perfecta de cada uno de los síntomas que puede llegar a presentar a lo mejor un infarto o a lo mejor no sé, alguna hemotórax, una cosa por el estilo. Y por lo general son pacientes que están buscando atención. Okay. Vamos a hablar entonces más de cuáles son los dolores torácicos que realmente se pueden asociar a más mortalidad y cuáles los que no tanto. El primero que tenemos que poner en nuestra lista, y los voy a poner con rojo, es el infarto agudo al miocardio. Cualquiera de las presentaciones, más adelante vamos a ver que si tiene elevación del segmento ST, que si no la tiene, etcétera, etcétera, pueden llegar a ser mortales si no se tratan en ese momento. Una característica importante de esto que lo puedes llegar a leer en los libros es todas las propiedades del dolor que presenta el infarto miocárdico. No confundas infarto con paro cardíaco, son cosas completamente diferentes. Una de las características más importantes del infarto es que es un dolor que se suele irradiar al brazo izquierdo, por lo general, a la mandíbula, al hombro, y el paciente está bajo una descarga adrenérgica tan intensa que puede llegar a ese síntoma del dolor acompañarse de diferentes signos, como por ejemplo la diaforesis y un signo muy famoso que es el signo de Levin, que es cuando el paciente se lleva su mano al pecho, particularmente a la parte izquierda, al pectoral izquierdo, y lo aprieta con mucha fuerza. Otro que se puede presentar no nada más en el infarto miocárdico, sino en cualquier otra causa de dolor torácico, es el famosísimo pavor mortis o ese miedo a una muerte inminente. El otro, y lo vamos a poner aquí abajo, es la tromboembolia pulmonar, TEP para abreviarlo. La tromboembolia pulmonar también llega a causar eventos catastróficos, particularmente cuando el paciente inmediatamente después del dolor empieza a manifestar hipotensión. El otro que voy a poner acá es la disección aórtica. Esta disección aórtica, ahí estamos ya.
Esta disección aórtica es, como ya te platicaba antes, una de las causas de muerte que también se asocian a una gran comorbilidad que se llama hipertensión arterial. Cuando el paciente ya estuvo sometido a muchos años de estrés endotelial, dígase por hipertensión arterial, en la mayoría de los casos, se suele a veces, vamos a decir, a lesionar este endotelio, y la fuerza mecánica de la sangre que está ejerciendo sobre ese endotelio dañado empieza a hacer una disección y hace un falso lumen que va a condicionar que aumente todavía más la tensión arterial del paciente. Y una característica muy importante es que el paciente refiere un dolor que se irradia a la espalda. Aquí te lo vamos a poner para que no se olvide. El neumotórax es, pues como su nombre lo indica, la presencia de aire fuera vamos a decir, de los alveolos. La cosa con esta entidad patológica es que cuando ese aire, ese volumen aumenta tanto dentro de esa pleura, puede empezar a comprimir estructuras cardíacas. Esta compresión de estructuras cardíacas, como por ejemplo ventrículos o aurículas, llega a causar que se disminuya bastante el gasto cardíaco, y eso causa que el paciente a la larga se hipotense. Eso, por supuesto, va a condicionar después que el paciente pueda llegar a presentar una asistolia y eventualmente fallecer. Pero afortunadamente hay de neumotórax a neumotórax, y el neumotórax que realmente es el que te causa esa gran mortalidad es el que se encuentra a tensión. Para decir en términos generales que el neumotórax está a tensión, cuando yo le hago una radiografía de tórax, preferentemente una proyección póstero anterior, voy a ver que hay estructuras anatómicas que se están desplazando al lado contrario en donde se encuentre el neumotórax. Particularmente la tráquea. En verde y de este lado, voy a empezar por poner la que te había platicado que era bastante frecuente. Ay, vamos a quitar eso, que es el reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí nos ayuda muchísimo el interrogatorio del paciente, pues si sabemos nosotros que el paciente ya padecía o expresaba algún tipo, vamos a llamar de dispepsia, nosotros pudiéramos tener hasta cierta manera un poquito más fácil el diagnóstico. Una causa también frecuente te ponía aquí yo que era el espasmo esofágico. Como te comenté, es menos frecuente. Y una característica que nos puede llegar a orientar en esta entidad es que a veces el paciente tiene ya el antecedente de presentar disfagia. La disfagia también en un video más adelante vamos a ver cómo se aborda. Pero en términos generales, la disfagia es la dificultad para poder pasar los alimentos, independientemente de si estos son líquidos o sólidos. Entonces, una vez más te recuerdo, el interrogatorio del paciente en cuanto al dolor torácico es muy importante para empezar a descartar o a confirmar entidades patológicas. La otra que voy a poner aquí es la costocondritis. La costocondritis, ajá. También gran parte la podemos diagnosticar con los antecedentes del paciente, lo que ya te platicaba, particularmente si son pacientes que están expuestos a grandes actividades atléticas o deportivas. Una característica importante para que sea más fácil diagnosticarlo es el tacto. Te lo pongo aquí entre paréntesis. ¿Y a qué me refiero con el tacto? Bueno, las superficies inflamadas, en este caso el cartílago de las costillas, puede ser bastante sensible nada más a que el explorador coloque su mano arriba de estas articulaciones. Entonces, cuando tú haces contacto con este paciente y lo estás explorando y el paciente se empieza a retorcer de dolor nada más con que le toques el tórax, puedes tener una mayor certeza en afirmar que el paciente está cursando en ese momento con una costocondritis. A la mitad de las dos columnas voy a poner en amarillo las causas que dependiendo, más bien va a ser como un naranja, que dependiendo el escenario clínico puede o no puede deteriorarse y culminar en que el paciente muera. Te hablaba hace rato de las arritmias.
Las arritmias tienden a ser bastantes. Necesitamos obviamente un electrocardiograma y en ocasiones estudios electrofisiológicos que nos permitan delimitar exactamente qué arritmia es la que tenemos enfrente de nosotros. Sin embargo, en el área de urgencias, las arritmias que tienden a causar dolor precordial son arritmias que a veces se llegan a clasificar en este caso por la Asociación Americana del Corazón, como arritmias que pueden deteriorar al paciente y que eventualmente puede fallecer. Hay dos arritmias que particularmente llegan a preocupar bastante, te las voy a poner aquí. La más frecuente de ellas se llama taquicardia ventricular. Y la otra, en ocasiones, puede llegar a ser la fibrilación auricular. Te platico un poquito de estas. En los programas de ACLS, por sus siglas en inglés, que es soporte cardiovascular avanzado, se tienen diferentes algoritmos o formas de proceder cuando uno evidencia este tipo de arritmias. Cuando se adosa a la identificación de la arritmia algún tipo de sintomatología, como por ejemplo dolor precordial, el paciente tiene que pasar inmediatamente a un área de choque o a lo mejor a un área de manejos de cuidado intensivo para que el paciente se pueda cardiovertir por medio de corriente eléctrica. Entonces, dependiendo de la forma de presentación de esta arritmia se puede convertir en algo completamente mortal o puede continuar un curso relativamente benigno y con una buena resolución, siempre y cuando, insisto, que el profesional de la salud esté perfectamente familiarizado con el entorno de las arritmias y sepa los procederes según estos algoritmos. La ruptura esofágica hace pues bastante tiempo solía tener un índice de mortalidad bastante elevado. Sin embargo, ahora afortunadamente tenemos mayores y mejores técnicas de imagenología que nos permiten hacer el diagnóstico relativamente rápido. Entonces, cuando esta ruptura esofágica se detecta y se corrige relativamente rápido, pues podemos tener también un curso bastante benéfico para el paciente. De lo contrario, pues el paciente también puede empezar a presentar datos de hipotensión, no se diga choque, y eventualmente el paciente puede fallecer. Por último, pongo hasta el final, y en letras más chiquitas, la neumonía. La pongo así porque esta tiende más a comportarse como estas que puse aquí en la columna de enfermedades de color verde. Sin embargo, y como ya te comentaba, llega a ser una causa importante de dolor torácico, particularmente hacen este dolor pleurítico que te digo que puede llegar a aumentar con la tos o con los movimientos respiratorios del paciente. Desafortunadamente la tengo que poner aquí porque una menor parte de los pacientes llegan después a hacer insuficiencias respiratorias. Empiezan con aleteo nasal, retracción sifoidea, a veces pueden desaturar, se ponen cianóticos y en ocasiones pueden más ladearse hacia esta parte de la columna porque pues llegan a ser pacientes que desafortunadamente tienen que manejarse con algún tipo de terapia intravenosa, a lo mejor pueden progresar a sepsis o por supuesto requerir manejo ventilatorio ya sea invasivo o no invasivo, pero mecánico al final de cuentas. Te tengo aquí una mnemotecnia que me ha ayudado bastante y me encanta enseñárselo a mis estudiantes, a mis internos, para saber qué tenemos que hacer a la hora que recibimos a nuestro paciente en urgencias con dolor precordial. Y a lo mejor vas a decir que está muy cursi, pero créeme, te va a ayudar bastante. Amore mio, en italiano. La primera es la A. Tenemos que encontrar inmediatamente, en cuanto ingresamos al paciente con dolor torácico, un acceso vascular. Independientemente de la causa que sea, siempre tenemos que estar preparados para lo peor y en ocasiones lo peor puede ser que el paciente haga una parada cardíaca. Eso significa que vamos a requerir grandes cantidades de diferentes medicamentos que tienen que administrarse por vía intravenosa. El acceso vascular puede ser desde una vía periférica, puede ser por supuesto una vía central como un catéter subclavio o un catéter yugular y definitivamente cuando no se puede encontrar un vaso adecuado, se prefiere la vía intraósea, ya no tanto la intratraqueal como a veces la hacían. Luego le sigue la M, que es de monitor cardíaco. También, inmediatamente cuando se ingresa el paciente, debemos de conectar al paciente a nuestro monitor cardíaco con los diferentes electrodos.
Recuerda el orden en el que se conecta, es una mnemotecnia bastante racista, aclaro, yo no la inventé. Vas a tener por lo general de 3 a 5, 6 o dependiendo del aparato diferente número de electrodos, pero se tienen que colocar más o menos haciendo un triángulo en el tórax del paciente, en el cual aquí tú tienes el lado derecho del paciente, el lado izquierdo y el vértice que va a ser hacia abajo. Entonces vas a poner los tres más importantes, que va a ser uno de color blanco, va a ser uno de color negro y va a ser uno de color rojo. Y la mnemotecnia, insisto, no la inventé yo, está muy racista, no invito a nadie a ser racista, pero dice más o menos así: el blanco le pega al negro y sale sangre, porque la sangre es roja. El monitor cardíaco también tiene adosado a él un aparato para medir la saturación, un oxímetro le llamamos, que la tenemos que tener en todo momento y preferentemente manteniendo la saturación del paciente arriba del 94%. Que esto puede variar obviamente de literatura a literatura, pero bueno, es más o menos como para que tengas el número. Asimismo, estos monitores suelen tener un aditamento para medir la presión arterial del paciente, que es por lo general un brazalete. Entonces, como puedes ver, necesitamos estar monitorizando el trazo del electrocardiograma del paciente en vivo, la saturación de oxígeno y, por supuesto, la tensión arterial. Signos vitales que son básicos cuando nosotros tenemos un paciente con dolor torácico. La O es de oxígeno y el oxígeno se lo tenemos que poner al paciente en lo que hacemos el diagnóstico definitivo de la entidad que le está causando el dolor torácico. En los diferentes servicios de urgencia por lo general se cuentan con cánulas nasales, llamadas también puntillas nasales, y por supuesto también con mascarillas, con o sin reservorio, que van a garantizar que el paciente tenga una mayor entrega de la fracción inspirada de oxígeno, que recuerda que la normal o la que estamos respirando el aire ambiente tiende a ser más o menos por ahí de 21%. La R es de radiografía de tórax. Preferentemente tenemos que pedir una proyección póstero-anterior para evitar que estructuras como el corazón se magnifiquen y nos orienten a pensar en cosas que a lo mejor el paciente no tiene. Hay que tener por supuesto en consideración que a veces el paciente está demasiado deteriorado y ni siquiera se puede parar o no coopera bastante bien, y a veces pues se requiere una proyección portátil, que no necesariamente va a ser póstero anterior, pero nos puede sacar por supuesto de las primeras dudas diagnósticas. La radiografía de tórax, vamos a ver en otro video también exclusivamente para su interpretación, vas a ver que realmente nos permite tener muchísima información en unos cuantos minutos. Podemos ver nosotros si el paciente tiene un crecimiento de estructuras cardíacas, que aquí más bien lo vamos a ver como perfiles o siluetas cardíacas. Podemos ver derrames pleurales que nos orienten a pensar a lo mejor que el paciente tuvo neumonía. Por supuesto, podemos encontrar ya las áreas de consolidación de la misma neumonía, y no se diga el diagnóstico del neumotórax. Y de saber si es atención o no, es bastante fácil de realizar la mayor parte de los casos por medio de una radiografía de tórax. La E es de electrocardiograma. El electrocardiograma no puede faltar en absolutamente ningún paciente que refiera dolor precordial, independientemente de si tú estás segurísimo que es a lo mejor un reflujo gastroesofágico, o que a lo mejor el paciente está teniendo un ataque de pánico. No dejes que el paciente se vaya de alta sin un electrocardiograma y por supuesto sin un diagnóstico. El electrocardiograma no siempre se realiza con el fin de buscar las famosas elevaciones del segmento ST o la depresión de la T, pensando en una cardiopatía isquémica. No, 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 no. En diferentes enfermedades, por ejemplo, las arritmias es la única manera que tenemos en muchas ocasiones para hacer el diagnóstico, y podemos ver ya si el paciente está haciendo a lo mejor alguna taquicardia ventricular, o a lo mejor si tiene alguna fibrilación auricular. Y, por ejemplo, en el caso de la tromboembolia pulmonar, existe una cosa, un patrón que se llama el complejo de McGinnan-White, en el cual nosotros vamos a encontrar una S muy profunda en la derivación D1, una Q también de las que se llaman patológicas, o una Q presente también muy grande en la D3, y una T invertida en también la derivada T3.
El complejo de McGinnan-White o patrón S1Q3T3 no siempre está presente en todos los pacientes que hacen TEP. De hecho, el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en TEP es el aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, que por lo general hay algunos libros que lo definen como mayor de 100 latidos por minuto, o hay algunos que le ponen ya arriba de 110 latidos por minuto. Cual fuera que sea el caso, el electrocardiograma es de rigor en todos los pacientes que presentan dolor precordial. La M es de marcadores cardíacos, que por lo general también los puedes encontrar en los laboratorios como triage cardíaco o enzimas de daño cardíaco, el nombre que tú le quieres poner. Este es un estudio, por supuesto, más específico para ver la isquemia cardíaca, particularmente cuando se hace la solicitud de los tres más frecuentes, que son las troponinas. Por lo general, la que se solicita más es la troponina I. La fracción MB de la creatinina quinasa, y la que las últimas guías le han estado dando mucho mayor importancia, que es la troponina ultrasensible. Aquí te la pongo. Hay algunas otras que también te pueden reportar, como la mioglobina. O el dímero D. Sin embargo, las que más nos van a interesar van a ser, por supuesto, estas tres primeras que te puse aquí, no porque estas sean malas, sino que no tienden a ser tan específicas para el problema en cuestión. Algo muy interesante que tienes que saber del dímero D. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina, que en términos generales te va a indicar que hay algún proceso trombótico en algún lugar del cuerpo. Esto, por supuesto, hace que no sea nada específico para las enfermedades que hemos visto, pero este dímero D tiene un gran valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dímero D sale negativo completamente, salvo por algunas excepciones que ahorita no les voy a comentar, el paciente seguramente no va a estar cursando con algún proceso trombótico. No lo usamos tanto en isquemia cardíaca, pero sí nos sirve bastante en los algoritmos diagnósticos de tromboembolia pulmonar. La I es de investigación, y esta es la parte en donde tenemos nosotros que sacar nuestro clínico interno y empezar a preguntar y preguntar y preguntar, no nada más al paciente, sino, cuando sea posible, por supuesto, a los familiares o a las personas que hayan traído al individuo. ¿Por qué? Porque es la parte en donde nosotros podemos saber todos los antecedentes de nuestro paciente. Si fumaba, si es diabético, si alguien en la familia ya se había infartado, si es a lo mejor la segunda o tercera vez que lo hospitalizan por la misma razón, si está tomando algún medicamento, si el paciente ya se conocía a lo mejor con reflujo o gastroesofágico, si ya lo habían operado, etcétera, etcétera, etcétera. No nada más con los antecedentes que se obtengan en ese momento podemos llegar al diagnóstico, sino también con una muy buena exploración física. En muchas ocasiones los neumotórax pueden ser diagnosticados nada más con un estetoscopio y bastante silencio en la audiencia. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú estás auscultando y comparas los campos pulmonares y uno realmente se escucha más fuerte que el otro, o definitivamente el pulmón afectado no lo escuchas en lo absoluto, pudieras tener una sospecha mucho más firme y, por supuesto, educada en que a lo mejor tu paciente está cursando con un neumotórax. En esta parte de las investigaciones siempre me gusta hacerle énfasis a mis residentes, a mis internos, a mis estudiantes, que si el paciente viene ya con estudios que le hayan hecho en otro lugar, agárrenlos y véanlos, porque muchas de las veces cuando el paciente ya se conoce con algún tipo de enfermedad crónica, a lo mejor al paciente ya le habían hecho un electrocardiograma que te sirva para comparar los previos con el nuevo que le acabas de hacer. La O en la mnemotecnia de Amore Mio está intencionalmente dejada hasta el final porque es la parte en donde tú ya hiciste todo lo demás mencionado y ya muy probablemente estás pensando en un diagnóstico definitivo. Esta O es la que dejamos para hacer otros estudios que te ayuden a descartar o a definitivamente confirmar ese diagnóstico en el que estás pensando. A lo mejor aquí tú ya estás sospechando que tu paciente tiene todo lo necesario para hacer una isquemia cardíaca, y a lo mejor aquí ya es el momento adecuado para estar pidiendo un cateterismo cardíaco o un ecocardiograma. A lo mejor pensaste que era una tromboembolia pulmonar y la quieres confirmar por imagenología. Bueno, entonces resta con hacerle una angiotomografía de tórax para poder evidenciar
esos defectitos de llenado, entre otros hallazgos imagenológicos. ¿Qué tal si estás pensando en una neumonía? Bueno, a lo mejor ya estás aquí en este paso haciéndole una biometría hemática y estás documentando ya el ascenso de los leucocitos con un predominio neutrofílico que te oriente a pensar que el paciente está cursando con una neumonía bacteriana. La batería de estudios que le puedes hacer a tu paciente es prácticamente inagotable. Le puedes pedir los estudios que quieras, pero necesitas hacerlo con fe de conocimientos. Para eso, y tengo que ser muy enérgico con esta recomendación, tienes que hacer una muy buena investigación. Nos dicen nuestros maestros que el diagnóstico certero de un paciente lo puedes hacer hasta en un 80% con una buena anamnesis y una excelente exploración física. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero te haya servido bastante esta mnemotecnia. Recuerda, si sientes que definitivamente aprendiste algo nuevo o te facilité algún método de aprendizaje, danos un like y suscríbete a mi canal para que estés al pendiente de los contenidos que voy a subir los próximos días.